Bienvenidos a Audiomentores, tu espacio de audiolibros. Hoy comenzamos una fascinante travesía a través de polvo y ceniza, una obra magistral de Juan José Sae. Este libro nos transporta a un mundo de recuerdos, paisajes y emociones, donde el paso del tiempo y los secretos de la memoria se entrelazan de una forma única. A lo largo de los próximos capítulos, exploraremos las profundidades de la naturaleza humana, de la percepción y del destino. Acompáñame en esta experiencia literaria, donde cada palabra se convierte en un reflejo de nuestra propia historia. Comencemos. Capítulo 1. La quietud del tiempo. La luz del día comienza a filtrarse lentamente, envolviendo con suavidad el paisaje que rodea la casa. Un paisaje que parece haberse detenido en el tiempo, quieto, en suspenso. El viento, apenas perceptible, mueve las hojas de los árboles de manera casi imperceptible, como si también él supiera que nada puede alterar esta calma, esta quietud que parece haberse apoderado de todo. En el interior de la casa, los ruidos son escasos. Una puerta que cruje, el sonido de una taza que se coloca sobre la mesa, el leve suspiro de una persona que se acomoda en un sillón. Son sonidos leves, casi sin importancia, pero en ellos se puede sentir el peso del paso del tiempo. El narrador, que observa todo esto desde su lugar, reflexiona sobre la naturaleza de la memoria y cómo, a medida que los años pasan, las cosas que alguna vez parecieron importantes se desvanecen. Aquella vida llena de decisiones rápidas, impulsivas, parece hoy lejana y difusa, como si perteneciera a otra persona. Él mismo, al mirarse en el espejo, se pregunta si realmente es la misma persona que fue en aquellos días, o si el tiempo ha hecho de él algo diferente. Pero en ese silencio, en esa quietud, se da cuenta de algo. Lo que queda, lo que permanece, no es el ruido ni la agitación, sino precisamente este espacio de calma, de observación, de reflexión. La casa, en la que alguna vez vivieron muchas personas, ahora parece vacía, habitada solo por ecos. Todo parece estar en su lugar, pero la sensación de que algo ha quedado atrás, algo importante, es innegable. Hay rastros de lo que fue, pero el presente se siente vacío, sin dirección. El narrador comienza a buscar entre los objetos antiguos, las sillas polvorientas, las fotografías amarillentas, algo que lo conecte con el pasado, algo que lo devuelva a aquellos días en los que la vida parecía tener un rumbo claro, en los que el futuro no era una nebulosa, sino una certeza. Pero nada lo devuelve. El tiempo, esa fuerza invisible que todo lo borra, ha hecho su trabajo. Las personas que una vez habitaron la casa ya no están, y las huellas que dejaron son apenas recuerdos difusos. Las conversaciones que antes parecían tener tanto peso, las promesas hechas y olvidadas, todo se disuelve en el aire como el polvo que cubre las superficies. Y el narrador se encuentra en este lugar, rodeado de lo que queda, pero incapaz de encontrar el sentido en ello. Alguien en la casa, quizás una voz lejana o el roce de una sombra, lo hace salir de su ensimismamiento. El narrador se da cuenta de que, a pesar de todo, hay algo que lo conecta con este lugar, el tiempo. El tiempo ha pasado, ha dejado su huella en todo lo que ve, pero aún permanece. La quietud es un reflejo de ese paso del tiempo, lento y constante, que sigue adelante sin importar lo que haya quedado atrás. Este primer capítulo establece el tono de la novela, una reflexión sobre la memoria, el tiempo y la percepción. La casa, el lugar donde el narrador se encuentra, se convierte en un símbolo de la memoria misma. Un espacio lleno de ecos, de lo que fue y de lo que ya no es, pero que sigue allí, esperando ser comprendido. El narrador, atrapado en su propio proceso de recordar, se enfrenta a la dificultad de encontrar sentido en un pasado que ya no tiene forma, en un tiempo que parece haberse ido sin dejar más que polvo y ceniza. Capítulo 2. El peso del olvido. El sol ha alcanzado su posición más alta en el cielo, y la luz invade la casa con una intensidad que hace resaltar las sombras de los objetos. El polvo parece suspendido en el aire, flotando como un manto que cubre la memoria. En el interior, el tiempo sigue su curso de manera implacable, pero el narrador siente que las horas se dilatan, se estiran como si no pudieran avanzar. De nuevo se encuentra solo, rodeado de los recuerdos de quienes alguna vez habitaron este espacio, pero la sensación de vacío lo acompaña. Las voces del pasado, que alguna vez fueron tan claras, ahora se desvanecen en el aire. Las palabras, los gestos, los sentimientos, se han ido, dejando solo los ecos de lo que fueron. El narrador siente que está rodeado de presencias, pero esas presencias no lo alcanzan. Se desvanecen antes de que pueda tocarlas, como si el paso del tiempo hubiera borrado sus huellas.
En la casa, la soledad parece estar grabada en las paredes, en los muebles, en los objetos que han quedado atrás. Cada rincón está lleno de huellas de lo que alguna vez fue, pero esas huellas son ahora fantasmas, difusas, inalcanzables. El narrador no puede evitar sentirse como un intruso en un lugar que alguna vez le perteneció. La quietud que lo rodea le resulta insoportable, y, sin embargo, no puede irse. Algo lo retiene aquí, como si fuera parte de una historia que aún no ha terminado. El narrador empieza a preguntarse si realmente ha conocido alguna vez la verdad de lo que sucedió en este lugar, de lo que ocurrió con las personas que vivieron aquí antes de él. Cada vez que intenta recordar con claridad, los detalles se deshacen en su mente. Los rostros, las voces, los momentos significativos, todo parece escurrirse entre sus dedos, como si el olvido fuera una fuerza más poderosa que la memoria. No hay más que fragmentos dispersos, escenas aisladas que no logran conformar una imagen completa. Esta lucha interna entre el recuerdo y el olvido se convierte en el tema central del capítulo. El narrador se ve atrapado en un juego constante con el tiempo, intentando aferrarse a lo que alguna vez fue importante, pero sin poder encontrarlo. Los recuerdos ya no son fiables. Paso. De los años ha alterado la percepción de lo vivido, y lo que antes parecía claro y nítido ahora se presenta como un paisaje borroso, imposible de reconstruir. En una conversación solitaria con los objetos que lo rodean, el narrador se da cuenta de que el olvido no es algo que suceda de manera instantánea. Es un proceso lento, casi imperceptible, que va desvaneciendo poco a poco las certezas de la vida. Los recuerdos, que antes parecían firmes y bien definidos, se disuelven en una niebla de incertidumbre. Y, sin embargo, hay algo que permanece, la sensación de que, a pesar de todo, el tiempo sigue adelante. El narrador se enfrenta a la paradoja de la memoria. El tiempo lo borra todo, pero deja una huella que persiste. El capítulo termina con una imagen del narrador observando el paisaje desde una ventana de la casa, en la que el sol se pone lentamente, tiñendo todo de un rojo tenue. El día se va, pero el narrador no se siente más cerca de entender lo que ha sucedido en este lugar. El silencio es lo único que permanece. La memoria es un espacio ambiguo, cambiante, y el narrador sigue atrapado en su propio intento por darle sentido a lo que ya no puede comprender. Capítulo 3. Ecos del pasado. El viento sopla con mayor fuerza, moviendo las ramas de los árboles fuera de la casa. Dentro, todo sigue en su lugar, intacto pero desolado. Las horas pasan lentamente, y el narrador, como siempre, se encuentra sentado, mirando las sombras que se estiran a lo largo del suelo. El pasado se convierte en una presencia constante, una fuerza invisible que lo rodea. Cada rincón de la casa está impregnado con recuerdos que el narrador no logra precisar del todo, pero que no puede evitar sentir. Las imágenes se presentan a borbotones, fragmentadas, como si el tiempo hubiera logrado descomponer la historia en pedazos dispersos. Esas imágenes del pasado lo asaltan sin previo aviso. Una conversación que ya no puede recordar claramente, pero que, al mismo tiempo, sigue viva en su mente. Un rostro que se vuelve borroso a medida que pasa el tiempo, pero cuya presencia sigue siendo tan potente que parece que aún está allí, mirando desde algún rincón oscuro. Son recuerdos que llegan, pero que se disuelven en la mente del narrador tan rápido como surgen. El narrador se pregunta si alguna vez podrá entender lo que realmente sucedió en este lugar. Los eventos del pasado no parecen seguir un curso lógico, ni una secuencia clara. Todo parece estar fragmentado, como si cada memoria fuera una pequeña historia que se desvanece antes de poder ser comprendida en su totalidad. A veces se siente como un espectador ajeno, observando escenas que no puede recordar bien, que no puede interpretar. Las conversaciones, las decisiones, los momentos que parecían tener un significado claro, ahora se deshacen en la niebla de la incertidumbre. En medio de este mar de recuerdos, una figura se destaca en la mente del narrador, la de un hombre que parece haber tenido una importancia crucial en su vida, pero cuya identidad es incierta. Es como si el narrador intentara comprender no solo lo que ocurrió, sino también las emociones que lo conectaron a esa persona. Un sentimiento de amor, de odio, de rivalidad, o tal vez solo de indiferencia. Todo está tan distorsionado por el paso del tiempo que las emociones parecen flotar en el aire, sin forma, inalcanzables. El narrador, perdido en estos pensamientos, intenta recobrar algo de sentido al tomar una vieja fotografía que encuentra sobre una mesa. La foto está gastada, casi desvanecida, pero algo en ella le dice que hay una verdad allí,
algo importante que debe recordar. Pero al mirarla más de cerca, descubre que no puede identificar a las personas en la foto. Los rostros se difuminan, se disuelven en una niebla de sombras. El intento de comprender se convierte en frustración. La imagen no lo lleva a ningún lado, y la memoria, una vez más, parece jugarle una mala pasada. A medida que avanza el capítulo, el narrador se da cuenta de que no puede seguir aferrándose al pasado como si fuera una verdad absoluta. Las huellas de lo que sucedió son demasiado difusas, demasiado borrosas. La historia no puede ser reconstruida, no puede ser ordenada. Tal vez nunca lo sabrá con certeza. Pero lo que el narrador empieza a entender es que, a pesar de no poder recordar con claridad, los ecos del pasado siguen vivos dentro de él. No se pueden borrar, no se pueden deshacer, aunque los recuerdos se disuelvan en el aire. El capítulo concluye con el narrador dejando la foto sobre la mesa, y mirando a través de la ventana hacia el campo que se extiende más allá de la casa. El paisaje sigue siendo el mismo, pero algo ha cambiado en él. El tiempo sigue pasando, pero ahora el narrador no se siente tan perdido. Ha aceptado que el pasado es algo que se puede sentir, pero no siempre comprender. Y aunque los recuerdos se deshacen, el espacio en el que esos recuerdos existen sigue siendo real, sigue siendo parte de lo que define su vida. Capítulo 4. La piel del tiempo. El sol, ya en su declive, tiñe de oro las paredes de la casa. Es el momento en que la luz se suaviza y las sombras empiezan a alargarse, deformándose de manera sutil. El narrador se encuentra nuevamente en la misma posición que antes, observando el juego de luces y sombras, pero esta vez algo parece haber cambiado en su percepción. El paso del tiempo, que antes lo rodeaba como un espectro invisible, ahora se siente de una forma más palpable. Como si el tiempo mismo hubiera comenzado a dejar su huella en la casa, en las paredes, en los muebles, e incluso en la piel del narrador. Una vez más, la quietud es total, pero el narrador es incapaz de ignorar el zumbido en su interior, una sensación vaga y persistente, como si el tiempo estuviera ejerciendo una presión constante. El paso de los días se hace más pesado. Es como si las horas se hubieran convertido en una carga física, una capa que se acumula sobre sus hombros y que le impide moverse con la ligereza con la que antes vivía. La casa, que parecía un refugio, ahora se convierte en un lugar de confrontación, de reflexión, pero también de dolor. Los recuerdos siguen siendo fragmentos, pero cada vez parecen estar más vivos, más cercanos, como si el narrador no pudiera escapar de ellos. En su mente, las figuras del pasado se vuelven más claras, pero al mismo tiempo más lejanas. Los rostros se delinean con más precisión, pero cuando trata de acercarse a ellos, se desvanecen. Este juego entre la cercanía y la lejanía se convierte en un ciclo interminable, que lo arrastra una y otra vez. Hay momentos en los que siente que está a punto de comprender algo, de alcanzar alguna verdad, pero esa verdad se desvanece tan rápidamente como llega, dejándolo con la sensación de que está atrapado en un laberinto del que no puede salir. El narrador recuerda una conversación que tuvo con alguien importante en su vida, alguien que parece haber desaparecido, pero cuya presencia se mantiene viva en su memoria. Las palabras de esa conversación son como ecos que se repiten, pero se distorsionan a medida que el narrador intenta volver a darles forma. No sabe si lo que recuerda es real o si es solo una construcción de su mente, pero lo cierto es que cada palabra sigue pesando, como una carga que no puede dejar atrás. Mientras mira el paisaje, algo cambia en su interior. Hay una sensación de familiaridad, de haber estado en ese mismo lugar antes, en algún otro momento de su vida. Pero la sensación dura poco, desvaneciéndose como la niebla al amanecer. A lo lejos, las montañas parecen estar mucho más cerca de lo que realmente están, como si la distancia entre los recuerdos y el presente fuera tan breve como la distancia entre los árboles y la casa. Todo parece estar al alcance de la mano, pero siempre hay algo que lo aleja, algo que impide el contacto directo. El narrador comienza a preguntarse si alguna vez podrá reconciliarse con el tiempo. ¿Podrá encontrar la paz en medio de esta distorsión constante entre el pasado y el presente? ¿O estará condenado a vivir en un espacio intermedio, donde las respuestas siempre se escapan antes de poder alcanzarlas? El tiempo ha dejado su huella en la casa, en las personas que alguna vez la habitaron, pero también en el narrador mismo, que ahora se ve atrapado en una eterna búsqueda de algo que parece siempre estar fuera de su alcance. En los últimos minutos del capítulo, el narrador decide salir de la casa, caminar por el campo que se extiende ante él. El aire fresco lo envuelve, pero la sensación de estar atrapado persiste.
La naturaleza, tan inmensa y tan ajena, le ofrece una falsa sensación de libertad. A pesar de la belleza que lo rodea, el narrador no puede escapar de los recuerdos que lo acechan. Los árboles, el cielo, la tierra, todo parece estar lleno de ecos, de recuerdos que lo observan sin cesar, y él no puede hacer más que seguir caminando, buscando respuestas que tal vez nunca encontrará. Capítulo 5. La bruma de la memoria. La luz de la mañana entra a través de las ventanas con una suavidad que apenas consigue disipar la oscuridad de la noche pasada. El narrador se encuentra nuevamente en la casa, pero el aire parece más denso, más pesado, como si la atmósfera misma estuviera impregnada por el paso del tiempo. El silencio es profundo, pero más que nunca, se siente como una presencia que lo acecha, como si la casa misma estuviera esperando algo, o quizás retener algo que nunca se ha ido del todo. Él camina por los pasillos, tocando las paredes con los dedos, buscando algo que le permita encontrar un punto de apoyo en este mar de incertidumbre. Las puertas, las ventanas, los objetos que ha tocado tantas veces parecen haber cambiado, aunque no haya sido por un solo movimiento. Todo está igual y, sin embargo, no lo está. Es como si los objetos ya no pudieran existir sin el peso de la memoria que se les ha adherido, como si cada cosa en la casa hubiera sido tocada por el olvido. A través de la ventana, el narrador observa el campo, tan familiar y tan ajeno a la vez. Los árboles, que siempre le parecieron símbolos de estabilidad, ahora parecen vacíos, despojados de su significado original. El tiempo ha ido erosionando su forma, al igual que lo ha hecho con los recuerdos. Cada árbol, cada brizna de hierba, se convierte en un reflejo de lo que él ya no puede alcanzar con certeza, la memoria. Recuerda cómo, alguna vez, caminó por ese mismo campo con alguien. ¿Quién era esa persona? Una figura borrosa se forma en su mente, un rostro al que no puede dar nombre. Las voces de esas personas del pasado siguen flotando, inalcanzables, y las palabras que alguna vez parecieron tener un peso claro, ahora son solo fragmentos sin conexión, sin coherencia. Las conversaciones, los momentos compartidos, todo se mezcla en una bruma que se disuelve tan rápido como aparece. A medida que camina más lejos, el narrador siente una creciente sensación de desasosiego. El camino ya no es claro, ni directo, ni está marcado como solía estarlo. Cada paso lo aleja más de algo, pero al mismo tiempo, lo acerca a una nueva forma de incertidumbre. ¿Está regresando al mismo lugar, al mismo punto de partida, o ha avanzado? Es difícil de decir. Los recuerdos, al igual que el paisaje, se desdibujan. La distancia entre el ayer y el hoy se vuelve irrelevante. Todo parece pertenecer al mismo momento. Una sensación de repetición, de haber vivido ya esta escena, lo envuelve. La idea de que las cosas, aunque diferentes, siempre terminan regresando al mismo punto, comienza a ganar fuerza en su mente. ¿Qué ha cambiado, realmente, si todo se repite? Las horas pasan, el paisaje sigue igual, y él sigue buscando sin encontrar nada concreto, nada que lo saque de este ciclo interminable. El narrador se detiene junto a un arroyo, escuchando el murmullo del agua. La corriente avanza, imparable, pero el narrador siente que está estancado. Todo parece continuar su curso mientras él se queda en un mismo lugar, atrapado entre los recuerdos y las sombras de lo que alguna vez conoció. La sensación de que el tiempo, como el agua del arroyo, sigue fluyendo, pero él permanece atrapado, inmóvil, se intensifica. No puede escapar de este presente que es, en su esencia, un eco perpetuo de lo que ha sido, y de lo que nunca podrá volver a ser. Al final del capítulo, el narrador vuelve a la casa. El aire se siente más frío, más denso. Las sombras se alargan, y la quietud parece envolverlo por completo. Dentro de la casa, el espacio se hace más pequeño, más confinado, como si todo lo que había fuera hubiera desaparecido, como si el mundo entero se hubiera reducido a este lugar. La bruma de la memoria sigue en el aire, flotando como un perfume antiguo que se niega a disiparse. Capítulo 6. La tierra que calla. El amanecer llega en silencio, sin prisa, como si el tiempo mismo quisiera retrasarse. Las primeras luces del día se filtran tímidamente a través de las rendijas de las cortinas, y el narrador, acostado aún en la cama, se encuentra nuevamente atrapado entre la confusión de los recuerdos y la quietud del presente. La casa, como siempre, sigue en su lugar, casi intocable, pero su interior parece estar cargado de una tensión invisible que lo hace sentirse más pequeño, más vulnerable. Hoy el día comienza con una sensación diferente.
El aire parece más denso, más espeso, como si el mundo estuviera esperando algo, aunque él no sabe qué. La sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin, de que el tiempo lo ha rodeado, se ha intensificado. El narrador se levanta de la cama lentamente, como si cada movimiento fuera más pesado de lo normal. La casa está en silencio, pero el silencio no es reconfortante. Es un vacío, una ausencia palpable que lo envuelve. Paseando por la casa, sus pasos resuenan en las habitaciones vacías, haciendo eco en las paredes, que parecen conocer algo que él ha olvidado. La textura del aire es diferente hoy, más espesa, como si algo estuviera a punto de suceder. Los muebles, las puertas, las ventanas, todo sigue en su lugar, pero todo parece haber sido tocado por algo que no puede ver. El polvo cubre las superficies con una capa fina, como un velo que borra cualquier intento de claridad. El narrador siente que está en un lugar donde el tiempo ha dejado su marca, no solo en la memoria, sino en la misma estructura de la casa. Las paredes tienen una historia, los objetos tienen una historia, pero esas historias se han perdido. Los rostros que alguna vez fueron familiares han quedado distorsionados, desdibujados. Los momentos importantes de su vida se han convertido en fragmentos de una película antigua, que se proyecta en su mente sin orden, sin principio ni fin. Con el paso del tiempo, el narrador ha aprendido a aceptar la fugacidad de todo lo que ha conocido. El cambio es inevitable, y la casa, que alguna vez fue testigo de su vida, ya no lo es. Ahora, es solo un espacio vacío que lo contiene, pero que ya no le pertenece. La gente que vivió en ella ha desaparecido, los sonidos de antaño se han disuelto, y lo único que queda es un eco, un murmullo lejano que no se puede atrapar. En medio de esta reflexión, el narrador se detiene frente a una ventana. Mira el campo que se extiende ante él, con los árboles que se agitan suavemente con el viento. El paisaje sigue igual, pero el narrador no puede evitar sentir que algo ha cambiado. La tierra, tan silenciosa, parece tener una voz callada, una voz que ha sido testigo de todo lo que ha sucedido y que, sin embargo, no ha pronunciado una sola palabra. La sensación de estar rodeado por algo que conoce pero no puede entender lo inquieta. ¿Qué sabe realmente sobre la tierra que lo rodea? La historia del lugar, los secretos enterrados bajo sus pies, las vidas que han pasado sin dejar rastro. La tierra guarda todo, pero no revela nada. Todo lo que alguna vez fue claro ahora está cubierto por una capa de polvo, una capa de ceniza que todo lo disuelve. A lo lejos, el río que corre por la orilla del campo refleja el cielo gris. El agua parece estar en movimiento, pero el narrador sabe que el movimiento es solo aparente. En realidad, todo sigue una misma dirección, sin importar cuántas vueltas tome. La corriente avanza, como el paso del tiempo, imparable, pero el narrador sigue parado en su lugar, observando el curso de la vida sin poder sumergirse en él. El capítulo termina con el narrador regresando a la casa, de nuevo en silencio, con la sensación de que ha perdido algo que nunca podrá recuperar. Los recuerdos, como las huellas en la tierra, se han borrado, y todo lo que queda es el vacío de lo que ya no está. La tierra, que guarda todo, no ofrece respuestas. Solo queda seguir viviendo, seguir buscando, aunque las respuestas no lleguen. Capítulo 7. La sombra de lo ausente. El día sigue avanzando con la lentitud de siempre, pero algo en el aire ha cambiado. La luz parece más gris, más apagada, como si el sol estuviera luchando por atravesar las nubes que se acumulan en el cielo. El narrador camina por la casa, recorriendo los mismos pasillos que conoce tan bien, pero hoy el espacio se siente diferente. Los ecos de sus pasos parecen más distantes, como si la casa estuviera vacía, como si hubiera dejado de ser un refugio para convertirse en un laberinto sin salida. Se detiene frente a una ventana, mirando al exterior. El campo, tan vasto y silencioso, lo observa en silencio, como siempre. Pero en su interior, algo ha cambiado. No es la vista del paisaje lo que lo inquieta, sino la sensación de que ha perdido algo, algo que alguna vez fue suyo, pero que ya no está. La memoria de lo que alguna vez conoció y amó se ha desvanecido, dejándole solo una sombra que se alarga en el rincón más oscuro de su mente. Las personas del pasado, las que compartieron estos mismos espacios con él, ya no parecen ser parte de su vida. Los recuerdos se han disuelto, como si nunca hubieran existido. La imagen de sus rostros se desvanece tan rápido como aparece, como si se disolvieran en el aire, llevándose consigo todo lo que una vez representaron. El narrador intenta recordar sus voces, sus risas, sus palabras,
Pero todo es borroso, difuso, como si el tiempo hubiera borrado esas huellas por completo. ¿Y qué queda entonces? Solo la sombra de lo ausente. La casa, que alguna vez fue hogar, ahora es solo una estructura vacía, un lugar lleno de ecos de algo que ya no tiene forma. Las paredes parecen susurrar, pero el narrador no puede entender lo que dicen. Los objetos, que antes tenían un propósito, ahora se ven como piezas de un rompecabezas incompleto, fragmentos que ya no encajan. El narrador se da cuenta de que ha estado buscando algo en el pasado, algo que tal vez nunca podrá recuperar. El tiempo ha hecho su trabajo, y lo ha dejado atrás. No hay nada en el presente que pueda ofrecerle consuelo. La idea de la presencia de las personas que fueron parte de su vida se ha convertido en una ilusión, en algo que ya no puede tocar. Lo único que queda son las huellas, los vestigios de lo que alguna vez fue, pero que ya no tiene sustancia. Se aleja de la ventana y comienza a caminar por la casa nuevamente, tocando las superficies de los muebles con los dedos, como si pudiera recuperar algo a través del contacto. Pero no lo consigue. Todo lo que toca parece estar hecho de aire, como si todo fuera parte de una niebla que se disuelve al más mínimo contacto. Cada objeto se convierte en un reflejo de lo que fue, pero no tiene forma, no tiene peso. En algún momento, el narrador se detiene frente a un espejo. Se observa a sí mismo, pero la imagen que ve le resulta extraña. La figura que se refleja parece no ser la misma que tiene en su mente. Los años han pasado, y su rostro, como todo lo demás, ha cambiado. La piel, que alguna vez estuvo llena de juventud, ahora está marcada por el tiempo, por las huellas de una vida que ya no puede recordar completamente. El espejo lo observa, pero no le ofrece respuestas. Solo refleja lo que es ahora, un hombre marcado por el paso de los años, por el olvido. El narrador se aleja del espejo, sin encontrar consuelo en la imagen que le devuelve. Sale al exterior, y el campo, una vez más, lo recibe con su silencio. Los árboles, que antes lo habían rodeado como una protección, ahora parecen más lejanos, más distantes. El aire fresco de la tarde lo envuelve, pero no logra calmar la sensación de pérdida que lo consume. Algo se ha ido, algo irrecuperable, y el narrador sabe que no hay vuelta atrás. El capítulo termina con el narrador caminando sin rumbo, sin encontrar una dirección clara. Los recuerdos, los rostros, las voces, todo lo que alguna vez fue parte de su vida parece haberse desvanecido en la sombra de lo ausente. Y, sin embargo, esa sombra lo sigue, siempre presente, como una parte indisoluble de lo que es ahora. Capítulo 8. La quietud del tiempo. El día continúa, y con la sensación de que el tiempo se arrastra, pesando sobre todo como una carga invisible. El narrador se encuentra en la misma casa, pero el ambiente que lo rodea ha cambiado de forma sutil, casi imperceptible. El aire parece más denso que nunca, como si cada respiración fuera un esfuerzo adicional. A lo lejos, el murmullo del viento a través de los árboles se escucha como un susurro lejano, y la tierra parece respirar al ritmo de un ciclo que jamás termina. Dentro de la casa, el narrador sigue buscando algo, aunque no sabe exactamente qué. Se mueve de habitación en habitación, como si esperara que algo cambiara, como si, en algún rincón, pudiera encontrar lo que ha perdido. Pero no hay nada. Las paredes están impregnadas de silencio, y los muebles, que alguna vez parecieron tan familiares, ahora se ven ajenos, distantes. Nada ha cambiado, pero a la vez todo parece diferente. Se detiene frente a una vieja silla de madera, la que siempre estuvo en la esquina de la sala. El narrador la observa con detenimiento, pero no puede evitar sentir que no la conoce. Es como si nunca hubiera estado allí. La silla, al igual que todo lo que lo rodea, es solo un objeto en un espacio vacío, uno de esos fragmentos que el tiempo ha dejado atrás, sin ningún significado. Todo parece despojado de su función original, como si el paso de los años hubiera despojado de importancia todo lo que alguna vez fue vital. Al igual que la silla, el narrador siente que él mismo ha sido despojado de algo esencial. La memoria que lo conectaba con el pasado se desvanece lentamente, y aunque trata de aferrarse a ella, se le escapa entre los dedos, como arena fina. Los rostros de las personas que alguna vez fueron importantes para él, las conversaciones que compartieron, las risas que se oían en la casa, todo eso parece haberse disuelto, como si nunca hubiera existido. Y lo peor de todo es que, en lugar de sentir dolor por la pérdida, el narrador se siente vacío, como si toda emoción, toda sensación, hubiera desaparecido junto con los recuerdos.
Él sigue caminando, pero ya no sabe por qué. El impulso de moverse es automático, como un reflejo que no puede controlar. El espacio parece ir encogiéndose a su alrededor, como si la casa lo estuviera absorbiendo lentamente, aprisionando cada rincón, cada pensamiento, cada suspiro. El narrador sabe que está atrapado, pero no puede encontrar la salida. No hay puertas que lo liberen, no hay ventanas que le muestren el camino. Todo está sellado, cerrado, en silencio. Sale al exterior, buscando un respiro en el aire libre. El paisaje no es diferente al de siempre, pero hoy se siente ajeno, desolado. El cielo, que antes le parecía un espacio amplio y abierto, ahora está cubierto por nubes bajas que parecen presionar contra él. Los árboles, que alguna vez fueron sus amigos, ahora parecen altos y distantes, con sus hojas meciéndose al ritmo de un viento que no lo toca. La sensación de estar completamente solo lo envuelve, como una niebla densa que lo acompaña sin dejarlo respirar. A lo lejos, el río sigue su curso, pero ya no tiene el mismo sonido que antes. El agua, que antes representaba el flujo de la vida, ahora parece indiferente, como si no tuviera propósito. El narrador lo observa, pero en lugar de encontrar consuelo en la corriente, siente que ésta lo arrastra, que el agua lo aleja de todo lo que alguna vez conoció, de todo lo que alguna vez fue suyo. El tiempo, como el agua del río, sigue avanzando, pero él permanece detenido, atrapado en una quietud que no puede comprender. El capítulo termina con el narrador regresando a la casa, pero sin haber encontrado nada en el camino. El vacío sigue ahí, presente, implacable. La casa lo recibe nuevamente, pero ya no es un refugio. Es solo un espacio en el que el tiempo se detiene, un espacio donde los recuerdos se disuelven y las emociones se apagan, como una vela que se consume lentamente hasta desaparecer. Capítulo 9. El peso de la ausencia. La tarde avanza sin prisa, como si el tiempo fuera solo una ilusión, una medida inventada por el hombre para sentir que tiene control sobre algo que, en realidad, escapa de sus manos. El narrador se encuentra nuevamente en la misma casa, pero la familiaridad de las paredes y los objetos que lo rodean no lo reconforta. Al contrario, todo lo que antes parecía seguro y conocido ahora lo asfixia, lo inquieta, lo rodea de una sensación de claustrofobia silenciosa. Hoy, al igual que ayer, la casa está vacía, pero no en el sentido literal. Está llena de ausencias, de espacios vacíos que no pueden ser llenados. Cada habitación, cada rincón parece estar esperando algo que nunca llega. Los recuerdos de lo que alguna vez fue su vida se desvanecen en el aire, llevándose consigo cualquier vestigio de lo que alguna vez tuvo sentido. El narrador siente que todo lo que ha conocido, todo lo que ha amado, ya no existe, y lo único que queda es un eco lejano, una sombra que se extiende a lo largo de los pasillos de la casa. Las horas parecen fundirse en una única masa gelatinosa de tiempo detenido. No hay distinción entre el día y la noche, entre el pasado y el presente. El narrador se siente atrapado en un ciclo interminable, un ciclo del que no puede escapar. Camina por la casa sin rumbo, sin propósito. Cada paso es una repetición del anterior, cada movimiento es una burla de la idea de avanzar. La sensación de estar dando vueltas sobre sí mismo, de estar atrapado en una espiral de repetición, lo consume. Frente a un espejo, el narrador se detiene nuevamente. Se observa, pero no se reconoce. Su rostro, marcado por los años, parece ser el de un extraño. La vida que una vez vivió parece haberse desvanecido, llevándose consigo la figura que conocía. ¿Quién es este hombre que lo mira desde el espejo? ¿Qué ha quedado de lo que alguna vez fue? La pregunta se queda suspendida en el aire, sin respuesta, porque la respuesta no está en su rostro, ni en su memoria. Está en un lugar más profundo, en un espacio intangible al que no puede acceder. La ausencia lo acompaña constantemente. No solo está presente en la casa, sino también en su interior. Se siente vacío, como si todo lo que alguna vez lo definió, todo lo que alguna vez le dio sentido a su existencia, hubiera desaparecido. Los rostros de las personas que alguna vez fueron importantes para él se disuelven, se desvanecen. Las voces que compartieron sus días ya no suenan en su mente. Todo se ha ido, y él está aquí, en este espacio vacío, tratando de llenar el hueco, pero sin éxito. El narrador sale al exterior, buscando alivio en el aire libre, pero el paisaje le ofrece la misma sensación de desolación. Los árboles, las colinas, el río que fluye sin descanso, todo está allí, pero todo le resulta ajeno. El campo,
que alguna vez fue una extensión de su vida, ahora es solo un fondo lejano, algo que lo observa en silencio, pero que no tiene conexión con él. La tierra, que alguna vez estuvo viva con recuerdos y significados, ahora está cubierta por una capa de polvo y ceniza. La ausencia ha tocado todo, y lo ha dejado vacío, igual que a él. A lo lejos, el río sigue su curso, pero el narrador no lo sigue con la misma atención de antes. El agua fluye sin importar quién la observe, sin importar quién la necesite. El río, al igual que el tiempo, sigue adelante, pero el narrador se siente atrapado en la orilla, incapaz de sumergirse, incapaz de seguir la corriente. La vida sigue su curso, pero él se queda atrás, en la quietud, en la ausencia. El capítulo termina con el narrador regresando a la casa, con la sensación de que el ciclo de la repetición no tiene fin. La ausencia sigue ahí, tanto dentro como fuera de él. El tiempo ha perdido su forma, y la vida ha perdido su rumbo. El narrador se encuentra, una vez más, en la misma casa, pero ya no es un hogar. Es solo un lugar vacío, lleno de ecos de lo que fue, pero sin la capacidad de ofrecer consuelo o respuesta. Capítulo 10. La resonancia del olvido. El amanecer trae consigo un leve cambio, una ruptura en la quietud que se apodera del espacio. Sin embargo, el narrador no siente el alivio de un nuevo día. La luz del sol se filtra a través de las ventanas, pero no hay brillo en ella. Es una luz apagada, como si el sol ya no tuviera la fuerza de antes. El narrador se levanta, como todos los días, pero hoy no hay urgencia en sus movimientos. El día, que debería empezar con promesas o incluso con la esperanza de encontrar algo diferente, se presenta igual a todos los demás, vacío, repetido, monótono. Caminando por la casa, se encuentra con los mismos objetos, las mismas paredes, pero con una sensación más fuerte que antes. Hoy, la casa ya no parece un espacio familiar, sino una cárcel construida con los materiales de su propio olvido. Cada rincón, cada mueble parece estar cargado de una historia que ya no puede recordar. Los objetos se presentan ante él como figuras extrañas, como si nunca los hubiera conocido, como si siempre hubieran estado ahí, esperando, pero sin pertenecerle de ninguna manera. El narrador se pregunta cuándo comenzó todo esto. ¿Cuándo dejó de ser el mismo? ¿Cuándo el espacio que ocupaba dejó de ser su hogar? Las respuestas son como ecos, reflejándose una y otra vez en las paredes de su mente, pero nunca alcanzando un sentido claro. Todo es un borrón, una mancha que no se puede limpiar. Lo que alguna vez fue vida, hoy es solo un susurro lejano, un murmullo que se pierde en el aire. Decide salir, como lo hace a menudo, en busca de algo, aunque no sabe exactamente qué. Los pasos lo llevan de nuevo hacia el campo, ese mismo campo que siempre ha estado allí, que nunca ha cambiado. La tierra, las colinas, el río que corre en la distancia, todo sigue su curso, pero el narrador ya no lo ve como lo hacía antes. El paisaje ha perdido su significado, como si los colores y las formas que antes conocía se hubieran desvanecido, dejándolo con una visión borrosa, desdibujada. Los árboles, antes llenos de vida, ahora parecen estatuas inmóviles, sin alma, vacíos de propósito. A medida que camina, el narrador se da cuenta de que la única cosa que lo rodea es el eco de su propio pensamiento. Los recuerdos, las caras de las personas que alguna vez compartieron este espacio, se desvanecen en su mente, se disuelven en la niebla de su olvido. No puede encontrar una cara, una voz que lo conecte con su pasado. El río fluye, pero no tiene la misma fuerza de antes. El agua, que alguna vez le pareció el símbolo de la vida, ahora le parece un reflejo lejano, una imagen en la que no puede sumergirse. Es solo un espejo vacío que refleja la quietud de la tierra. El narrador se detiene frente al agua, pero no se siente atraído por ella como antes. No hay consuelo en su sonido, no hay promesa de movimiento. Todo es estático, repetitivo. El río, como la casa, como su vida, es solo un ciclo que se repite sin cambiar. La sensación de estar atrapado en un lugar sin salida se intensifica. La vida, como el río, avanza, pero él no puede seguir su curso. Está estancado, atrapado en la resonancia del olvido, donde todo se diluye en el tiempo y nada tiene un principio ni un fin claro. De vuelta en la casa, el narrador se siente como un extraño en su propio hogar. Las paredes, que alguna vez fueron testigos de risas y conversaciones, ahora lo observan en silencio, sin reconocerlo. Todo lo que alguna vez fue importante parece haber desaparecido, y lo único que queda es la resonancia de lo que ya no está,
de lo que ha sido olvidado. Las sombras, que antes se desvanecían al caer la noche, ahora se quedan con él, como una presencia constante, una presión invisible que lo acompaña a todas partes. En la quietud de la casa, el narrador se siente más cercano a la muerte que a la vida. No en el sentido literal, sino en el sentido de que todo lo que lo rodea, todo lo que alguna vez tuvo valor, parece haberse desvanecido, dejando solo el eco de lo que fue. El tiempo ya no tiene significado. No hay futuro que esperar, no hay pasado que recuperar. El narrador está atrapado en un presente que se repite una y otra vez, sin poder escapar. El capítulo termina con el narrador sentado en un sillón, mirando al vacío. Las sombras se alargan a su alrededor, pero él no se mueve. Ya no tiene prisa, ya no tiene deseos. Solo está allí, esperando que algo cambie, aunque sabe que nada lo hará. Capítulo 11. El retorno de lo no dicho. El día comienza con una quietud que parece no tener fin. El amanecer, que alguna vez trajo consigo la posibilidad de nuevos comienzos, ahora es solo una continuación del vacío, una prolongación del mismo ciclo inquebrantable. El narrador se encuentra nuevamente en la casa, y, como en tantos otros días, todo parece igual. Las paredes siguen allí, imponentes y silenciosas. Las ventanas dejan entrar una luz opaca que no logra calentar el aire frío que circula en el interior. Es un día más, uno de esos días en los que el tiempo no importa porque nunca parece moverse. El narrador se levanta con la misma pesadez de siempre, como si cada movimiento estuviera cargado de un peso invisible. Se mira en el espejo, pero no se ve a sí mismo. Los ojos reflejan a alguien que ya no conoce, a alguien que parece haber dejado de existir hace mucho tiempo, pero cuya presencia persiste en este espacio desolado. ¿Quién es él ahora? ¿Qué le queda de lo que alguna vez fue su vida? Las preguntas se quedan suspendidas en el aire, sin respuesta, como siempre. Decide salir, como si el acto de caminar pudiera traer consigo alguna revelación, algún cambio en la rutina diaria. El campo lo recibe, pero no como antes. Ya no es un espacio abierto, lleno de posibilidades. Ahora es un paisaje que se extiende ante él, plano, vacío, desolado. Los árboles se alzan, pero sus hojas parecen más secas, más desmoronadas, como si también hubieran perdido la capacidad de crecer, de renovarse. El viento sopla débilmente, arrastrando el polvo de la tierra, pero no hay fuerza en él. Es solo un soplo que no cambia nada. A lo lejos, el río sigue su curso, pero el narrador no siente ninguna necesidad de acercarse. El agua fluye, pero su sonido ya no lo conmueve. Todo lo que el río representaba antes, la vida, el movimiento, la posibilidad de un cambio, ahora parece ser una mentira, una ilusión que se desvanece con cada segundo que pasa. El narrador se siente ajeno a todo eso, como si estuviera observando una escena desde la distancia, sin poder participar en ella. La corriente del río sigue, pero él está detenido, atrapado en la orilla, sin poder seguir su flujo. Regresa a la casa con la misma sensación de vacío, de que todo lo que hace es inútil. Los objetos que antes tenían una función, una utilidad, ahora parecen pertenecer a un mundo ajeno. Las sillas, las mesas, los cuadros en las paredes, todo está allí, pero ya no tiene ningún propósito. El narrador se mueve entre ellos como un espectro, tocando ligeramente las superficies, como si fuera incapaz de reconocer lo que alguna vez le fue familiar. El tiempo, que antes era algo que se podía medir, ahora parece diluirse en el aire, sin forma, sin límite. Es entonces cuando, al pasar junto a una mesa, ve algo que no recuerda haber visto antes. Un objeto pequeño, olvidado en una esquina. Se acerca y lo toma entre sus manos. Es una fotografía. El rostro de una mujer lo mira desde el papel, y, por un instante, algo se agita en su interior. La imagen es borrosa, descolorida por el paso de los años, pero el narrador siente un estremecimiento, como si el rostro le fuera familiar, como si perteneciera a alguien que alguna vez fue parte de su vida. Pero, a pesar de ese estremecimiento, no puede recordar quién es. El rostro, aunque cercano, le resulta completamente ajeno. El narrador mira la foto por un largo rato, pero no puede recordar ni el nombre ni la historia que la acompaña. El rostro de la mujer parece llamarlo, como si le estuviera pidiendo algo, pero no sabe qué. La sensación de olvido, de pérdida, se intensifica. Todo lo que alguna vez fue claro ahora está cubierto por una niebla espesa que lo oculta todo. La mujer en la foto es solo una imagen, un pedazo de papel que no dice nada,
que no tiene ningún significado claro. Con la foto en las manos, el narrador se sienta en una silla, aún mirando la imagen, tratando de conectar alguna idea, algún recuerdo que lo haga comprender. Pero nada llega. La memoria se resiste, se escapa entre sus dedos, como si estuviera jugando con él, dejándolo siempre al borde de un conocimiento que no puede alcanzar. El rostro de la mujer se desvanece en su mente, reemplazado por la nada. La foto ya no le dice nada, y el narrador se queda allí, mirando al vacío, sin respuestas, sin recuerdos, sin esperanza de encontrar algo que lo libere de esta ausencia que lo rodea. Finalmente, deja la foto sobre la mesa, como si no tuviera ningún valor. Se levanta y vuelve a caminar por la casa, ahora con la sensación de que nada tiene sentido, de que todo está envuelto en un manto de niebla que lo aísla de sí mismo y de su entorno. El día sigue su curso, pero el narrador no puede escapar de la quietud que lo acompaña. La ausencia sigue siendo su única compañía, y el retorno de lo no dicho, los recuerdos olvidados, las historias no contadas, lo arrastra a un silencio más profundo, uno que parece no tener fin. Capítulo 12. La niebla del regreso. La casa parece más vacía que nunca. El aire, denso y cargado de la humedad de la tarde, parece absorber el sonido de los pasos del narrador, dejándolo atrapado en un espacio sin eco. La luz de la tarde se filtra débilmente a través de las ventanas sucias, bañando todo con una pálida claridad que no llega a calentar. Es como si la casa misma estuviera atrapada en un limbo, un lugar entre el ser y el no ser, donde todo permanece suspendido, esperando algo que nunca ocurre. El narrador sigue deambulando por los pasillos, sin rumbo, sin una dirección clara. Su cuerpo se mueve por instinto, como si el mero hecho de caminar le diera una pequeña sensación de control sobre lo que ya no controla. Pero al igual que los objetos que lo rodean, su cuerpo parece despojado de significado. Cada paso es una repetición vacía del anterior, un ejercicio en el que no hay verdadera intención, solo la necesidad de llenar el espacio con algo, aunque sea solo un movimiento. Hoy, sin embargo, algo parece diferente, aunque no pueda precisar qué. Es como si el aire estuviera más denso, como si algo lo estuviera observando en silencio, algo invisible que se mueve entre las sombras de la casa. El narrador se detiene en medio de un pasillo, sin saber por qué. La sensación de ser observado lo envuelve, pero no hay nadie allí. Solo él, en ese espacio deshabitado, rodeado de objetos que alguna vez fueron importantes, pero que ahora parecen pertenecer a otro tiempo, a otro lugar. En su mente, los recuerdos fluyen de manera errática, como si se estuvieran escapando de su alcance. Hay imágenes que vienen y van, fugaces y desordenadas, como destellos de una vida que no parece haberle pertenecido nunca. Se ve a sí mismo en situaciones que no recuerda haber vivido, con personas que ya no reconoce. Pero hay una constante, algo que sigue regresando, la sensación de que todo lo que alguna vez fue real se ha desvanecido, dejando solo el vacío detrás de él. El narrador se acerca a la ventana, como si la vista del mundo exterior pudiera ofrecerle alguna respuesta. Mira al campo, pero los colores del paisaje ya no son los mismos. El verde de los árboles, el marrón de la tierra, el azul del cielo, todo parece apagado, como si la vida misma hubiera sido filtrada, como si la belleza hubiera perdido su brillo. El campo sigue allí, pero es solo un paisaje muerto, algo que no tiene vida, ni historia, ni conexión con lo que él fue. Siente que algo lo está esperando fuera, algo que no sabe qué es, pero que está allí, fuera de su alcance. La idea de ir hacia allí, hacia ese algo, lo atrae, pero al mismo tiempo lo repele. ¿Qué es lo que lo espera? ¿Qué sentido tiene ir en busca de algo que ya no puede comprender? La duda lo consume, pero no puede quedarse en la casa, no puede permanecer en ese lugar vacío que ya no lo contiene. Decide salir. El aire exterior lo recibe con una frescura que lo llena de una sensación extraña. El viento sopla con una suavidad que le parece casi ajena. En la distancia, el río fluye sin descanso, pero el narrador ya no siente que esté caminando hacia él. Ya no tiene la necesidad de acercarse a la corriente. La fluidez del agua, que antes le parecía el símbolo de la vida, ahora le parece una metáfora vacía, una promesa rota. Mientras camina, se da cuenta de que no sabe exactamente hacia dónde va. Sus pasos lo llevan por el mismo sendero, por el mismo campo, pero hoy parece diferente. El paisaje no lo llama, no lo acompaña como antes. Es solo una sucesión de imágenes que se despliegan ante él sin ningún propósito. Los árboles, el río, el cielo,
Todo parece estar envuelto en una niebla impenetrable que lo rodea y lo aísla. La sensación de no estar en su lugar, de estar perdido en su propio entorno, crece con cada paso. No sabe si está avanzando o retrocediendo, si está moviéndose hacia algo o alejándose de todo. La confusión lo invade, pero no hay miedo en ella. El miedo ha desaparecido, dejado atrás por la indiferencia, por la certeza de que nada tiene sentido. Todo se ha convertido en una niebla densa que lo rodea, una niebla que lo mantiene alejado de la verdad, de la realidad. Está atrapado en ella, pero ya no lucha por salir. En su mente, las imágenes de su vida se mezclan, se confunden. Las caras de las personas que alguna vez conoció, los momentos que alguna vez compartió, todo se disuelve en una niebla más profunda. El narrador se siente como si estuviera regresando a un lugar que ya no existe, a un tiempo que ya no puede recuperar. La realidad y la memoria se desdibujan, y el pasado se convierte en una sombra que lo sigue, pero que nunca logra alcanzarlo. Finalmente, se detiene en medio del campo, sin saber qué hacer, sin saber hacia dónde ir. El aire sigue soplando, el río sigue fluyendo, pero él está allí, suspendido en la nada. La sensación de estar en un lugar sin retorno, de haber perdido el camino, se apodera de él. Pero no hay desesperación, solo una profunda aceptación. El narrador ha entendido que ya no hay regreso, que todo lo que pudo haber sido ya ha quedado atrás. El capítulo termina con el narrador mirando al horizonte, como si en algún lugar, fuera de su alcance, pudiera haber algo que lo libere de la niebla. Pero sabe que no lo hay. La niebla lo rodea, lo envuelve, y no hay nada más que hacer. Solo quedarse allí, en ese espacio suspendido entre el ser y el no ser, esperando que algo, alguna vez, cambie. Gracias por escuchar este capítulo de Polvo y Ceniza. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para seguir disfrutando de más audiolibros. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido. Hasta la próxima.